Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Usted y yo sabemos perfectamente que hemos apenas avanzado unos cuantos días de este nuevo inicio de año. Y tristemente, oiga muy bien, muy pocos hemos entrado al nuevo ambiente, a la nueva atmósfera de este nuevo año que Dios nos permite poder dar inicio. Porque la mente de muchos aún sigue allá en aquel año que ya pasó. Pero hoy yo quiero decirle a usted, como la misma palabra de nuestro Dios nos dice, nos enseña, las cosas viejas pasaron. Eso dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. Y el apóstol Pablo está diciendo también de la misma manera aquí mismo. Oiga bien lo que está diciendo. El apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Podemos decir con todo agradecimiento, usted y yo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y lo que el apóstol Pablo dice en este texto que hemos leído, y es lo único que todos podemos hacer, extendernos a lo que está delante de nosotros. Mire bien esta palabra. El apóstol Pablo abarca dos tiempos, el pasado y el futuro. Y él dice, casi, oiga muy bien, dos palabras al final, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y luego dice: y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está diciendo aquí a través de la palabra de Dios, oiga muy bien, y es lo único que usted y yo podemos hacer, extendernos a lo que está delante. Usted y yo ya no podemos hacer nada con lo que quedó allá atrás. Usted y yo ya no podemos cambiar nada. No podemos arreglar nada. Porque eso ya quedó allá atrás. Por eso el apóstol Pablo le dice claramente a los filipenses: yo no lo he alcanzado, ni tampoco estoy pretendiendo. El apóstol Pablo diciendo a los filipenses. Pero el apóstol Pablo diciéndoles que todo lo que pasó, él lo deja allá atrás. Y él diciendo: yo extiendo mi mirada, mi mente, a lo que está por delante. Por eso, lo que quedó en el año 2025
déjelo allá tranquilo. Cambie de ambiente, cambie de atmósfera. Lo que sí podemos hacer usted y yo es avanzar a lo que Dios tiene para nosotros en este 2026. Lo que esté en las manos de Dios para usted y para mí. Porque usted y yo ya no podemos hacer nada con lo que quedó ahí atrás. Y quizás, tal vez hoy nos preguntarán, o a lo mejor, si alguien viniese y te preguntara o nos preguntaran, ¿qué se necesita para poder dejar lo que quedó ahí atrás y extendernos a lo que tenemos delante? ¿Qué responderías tú? ¿O qué responderíamos? Y puede ser que la respuesta, seguramente la respuesta inmediata sería que se necesita fe. Esa podría ser la respuesta más inmediata. Se necesita fe. Y eso es una realidad. Porque para poder avanzar, primeramente necesitamos ser cristianos de fe. Pero también usted y yo necesitamos ser cristianos de visión. No solo de fe, sino que fe acompañada de una visión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fe y visión? ¿Cuál es la diferencia? Porque usted se pregunta o se ha hecho la pregunta o le han preguntado ¿qué es fe? ¿O qué es la fe? Y Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este versículo nos enseña que la fe es confiar en Dios, es creer en sus promesas, es descansar en el poder de Dios. Fíjese que la fe le dice a nuestro corazón: Dios puede. ¿O usted no ha escuchado ese susurro aquí en su mente, aquí cerca de sus oídos, cuando le dicen Dios puede? Es por eso que la fe se relaciona principalmente con la confianza. Usted está confiando que Dios lo puede hacer. Ahora, la otra pregunta es, porque hay dos palabras, fe y visión. Ahora, ¿qué es visión? Salmos 32, versículo 8, el salmista decía estas palabras: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga esta palabra. La visión. ¿Sabe qué dice la visión? Hacia allá voy. Hacia esa dirección. Hacia donde mi vista está enfocada. Oh, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, déjelo del 2025 allá atrás. Es tiempo de cambiar de pensamiento, de mentalidad. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Usted y yo ya no podemos hacer nada con lo que quedó ahí atrás. Pero sí podemos hacer lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los filipenses. Extendiendo nuestra mirada a lo que está por delante. Por eso la visión siempre dice, hacia allá voy. Es decir, que la visión se relaciona con el rumbo que usted y yo debemos
de seguir hacia donde usted quiere llegar. Oiga, ahora, ¿cómo se complementan la fe y la visión? Si usted va a la palabra de Dios en el libro de Éxodo 14, del versículo 14 al 16, dice la palabra, y esta palabra yo creo que usted la tiene penetrada en su corazón, en su mente todo el tiempo. Dice la palabra en Éxodo 14, 14 al 16, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, oiga la pregunta que le hizo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oiga, visión, que marchen. Y tú alza tu vara, oiga, fe, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Wow. Podemos ver en los textos que Moisés y el pueblo de Israel tenían fe que Dios iba a pelear por ellos. Creían que Dios los iba a sacar de Egipto. Creían que Dios haría algo extraordinario para darles libertad. Pero tenían que tener visión para avanzar. Vuelvo y le repito. Tenían que tener visión para avanzar. La visión de su vida en libertad. La visión en la vida de ellos de la tierra prometida. La visión de ir delante para recibir lo que Dios tenía para ellos. Tenían que tener fe para salir y visión para avanzar. Sea lo que sea que a usted le está deteniendo, o si usted cree que usted ha comenzado este año de una manera como que se siente atada, como que se siente atado, como que siente que las cosas no marchan bien, como que siente usted que las cosas van por otro rumbo, usted necesita tener fe y necesita tener visión para poder alcanzar, poder avanzar. Lo que usted necesita es comenzar a caminar, comenzar a creer en Dios. Ahora, aquí hay una pregunta bien importante. Y es esta la pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos fe, pero no tenemos visión? ¿Qué pasará cuando usted y yo tenemos fe, pero no tenemos visión? Fíjese que esto es muy común en la vida de muchos cristianos, contando a usted, contando a mí. Y es así, es la realidad, hay que ser sinceros. Tienen fe, pero no dirección. Oran, ayunan, creen en milagros, pero no saben qué decisión tomar. Entonces, podemos entender usted y yo que la fe sin visión solamente produce algo. Le repito, podemos comprender usted y yo que la fe sin visión produce algo. ¿Y qué es lo que produce la fe sin visión? Produce confusión. Eso es lo que produce confusión. Y a veces nos cuesta entender esa parte. A veces nos cuesta entender
eso. Y usted dirá, ¿por qué será? Hay que abrir bien los ojos, bien los oídos. Entonces, decimos que la fe sin visión produce confusión. ¿Por qué? Fíjese, tienen fe, pero no preparación. Son cristianos que siempre dicen, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios abrirá puertas. Dios abrirá puertas, hermano, hermana. Pero no se preparan ni siembran. Hello, no sé si usted me está entendiendo en esta hora. Hay cristianos que tienen fe, pero no preparación. O sea, son cristianos que siempre dicen, Dios proveerá, Dios abrirá puertas. Pero no, oiga muy bien, no se preparan ni siembran. Y esto nos demuestra que la fe sin visión produce pasividad espiritual. Entonces la fe sin visión produce confusión y la fe sin visión produce pasividad espiritual. Y Santiago capítulo 2 versículo 17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ese es el problema. Entonces, podemos darnos cuenta que una persona que solo tiene fe, pero te está viviendo nada más el día a día, como que hace pareja con aquellos que dicen, a ver qué dice Dios este año. Y yo creo que todos tenemos esta palabra. Alábele. Y eso pasa en muchos de nosotros, que tenemos fe, pero a veces vivimos del día a día, porque siempre estamos diciendo, a ver qué dice Dios este año. O si no, a ver qué dice Dios mañana. Claro, está bien, y eso es bien importante, siempre poner a Dios por delante. Pero cuando usted oye este tipo de conversación o este tipo de palabra, cuando alguien dice, a ver qué dice Dios este año, son personas que no tienen metas, no tienen planes, no tienen proyección familiar, ni laboral, ni ministerial. Alábele. Entonces podemos ver de la misma manera también que la fe sin visión produce estancamiento. Hoy en este año 2026, usted y yo tenemos que tener visión. Vuelvo y repito, hoy en este año 2026, usted y yo tenemos que tener visión. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice así: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entendamos bien esto.
la visión no es solo un sueño o un deseo. La visión es la capacidad de ver hoy lo que Dios quiere que lleguemos a ser mañana. Vuelvo y les repito, la visión no es solo un sueño o un deseo, sino que la visión es la capacidad de ver hoy lo que Dios quiere que lleguemos a ser mañana. Es como nos vemos a nosotros mismos y a nuestra familia en el futuro, hacia donde usted y yo estamos caminando. Esto es tener claro a dónde queremos llegar, lo que queremos lograr, las metas que queremos alcanzar, las decisiones que debemos tomar y el rumbo que debemos seguir. Pero el problema de muchos cristianos no es que no tengan fe, sino que no tienen o no tenemos visión. ¿Y sabe cuál es el problema? A ese problema lo podemos nombrar. ¿Y cómo le podemos poner? A ese problema le podemos poner la miopía espiritual. Vuelvo y le repito, el gran problema de muchos, de nosotros, porque hay que incluirnos, es que tenemos la miopía espiritual. Isaías, capítulo 22, versículo 13 al 14, dice así: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y desgollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Fíjese lo que dice este versículo. Se lo voy a volver a leer para que lo entendamos. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, el problema es que muchos cristianos padecemos miopía, pero no en los ojos, sino en la mente y en el corazón. Alábele. Tenemos miopía del futuro. Y eso es decir que solamente estamos viendo lo cercano, el ahora, lo que hoy podemos tener, lo que hoy podemos disfrutar, pero no pensamos en lo que podemos obtener mañana. No le estoy hablando carnalmente ni materialmente, le estoy hablando espiritualmente. Tampoco le estoy diciendo a usted que haga a un lado a Dios y diga: mañana voy a hacer esto y aquello. No. Le estoy hablando de una miopía espiritual. ¿A dónde usted quiere llegar? ¿Al cielo o al infierno? Entonces, no tenemos visión del futuro, no reconocemos lo que hoy estamos sembrando. Y oiga muy bien, y cuando nosotros no reconocemos eso, cuando no reconocemos lo que hoy estamos sembrando, lo vamos a cosechar mañana. No pensamos
que los sacrificios de hoy serán nuestra prosperidad y bendición del mañana. Porque a veces nos estancamos y decimos, no, ¿de qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve hacer aquello? Si de nada aprovecha, entonces estamos estancados. Entonces, estamos confiados en agarrar o hacer lo más fácil, lo más cómodo. Y la visión no solamente es para usted, sino que tenemos que tener también la visión para nuestros hijos. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces lo que nosotros sembramos en nuestros hijos hoy, eso lo vamos a cosechar mañana. Y aquí no se libra a nadie. El futuro de los hijos es el que construye el presente de los padres. O se lo digo así, que el futuro de los hijos es construido en su tiempo de usted y en el mío. Y quiero ir terminando con esto. Por último, usted y yo tenemos que tener visión para nuestro propio futuro. Por eso Filipenses 3:13 dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No menospreciéis, amado hermano, hermana, la preparación. Si tú estás en un instituto, aprovecha el estudio. Si tú estás estudiando en tu iglesia, aprovecha el estudio. No es pérdida de tiempo. Eso te va a bendecir. Eso te va a ayudar en el futuro. No valores solamente lo que puedes ganar hoy. No valore lo que solamente usted está ganando en este momento. No le estoy hablando de economía. Estoy hablando de estudio, de leer la palabra, orar, estudiar. Sí. Piensa en lo que puede llegar a ser mañana con su esfuerzo, con su disciplina y con la ayuda del Señor siempre. Lastimosamente, muchas personas sacrifican su futuro por la comodidad del presente. Pero Dios honra al que se prepara para el futuro, para las oportunidades, para las puertas de bendición que en el Señor puede abrir en su vida. Daniel capítulo 1 versículo 3 al 4 dice: y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Concluyo con esto. ¿Sabe usted algo? La fe nos hace creer que Dios puede, pero la visión nos hace caminar hacia donde Dios nos llama. Que este 2026 no nos encuentre estancados, sino extendiéndonos a lo que está delante. Dios no solo quiere que creamos en Él en el 2026. Dios quiere que caminemos con visión hacia lo que Él
ya preparó para usted y para mí. Así que esta palabra que quede profundamente en su corazón y que Dios lo siga bendiciendo y le siga bendiciendo donde quiera que usted se encuentre. Le saluda su amigo y hermano en Cristo, Alejandro Ramírez. Que Dios los bendiga.